Si ahora mismo abres Twitter, las noticias o cualquier red social hablando de Bitcoin, lo que se huele es el miedo. Hay una incertidumbre total de lo que puede pasar desde aquí. Incluso he visto posts de personas hablando de que al fin se cae el castillo de naipes y que Bitcoin se va a cero. Esto lo que genera es incertidumbre, es miedo, es pánico. Y es normal sentirse así. Cuando el precio cae, la persona menos experimentada sufre y ve que quizás se equivocó, que quizá por seguir las masas compró mal. Y esa persona lo que hace es empezar a olvidar las matemáticas tras el Bitcoin y empieza a ver los fantasmas que empiezan a ponerse encima de él. Pero quiero que apagues el ruido por un segundo. Quiero que olvides el gráfico de 5 minutos, incluso el diario. Vamos a centrarnos en gráficos semanales y vamos a ver qué se está cociendo de verdad. Porque lo que está pasando no es casualidad. El precio está llegando a zonas clave muy importantes para las próximas semanas. Y no lo digo yo porque crea, sino porque veo, porque analizo. Y hoy te voy a estar compartiendo esas conclusiones para que tú mismo entiendas por qué digo esto. Hoy no vengo a decirte si Bitcoin va a subir mañana. Vengo a enseñarte las dos métricas exactas, la brújula institucional, que nos dicen que, mientras la mayoría tiene miedo, las manos fuertes se están frotando las manos. Estamos viendo la gráfica de Bitcoin en formato de timeframe semanal. Estamos viendo, por tanto, el movimiento en gráfico logarítmico, ¿bien? Que lo que hace es que los movimientos parabólicos los pone más lineales. Y vemos cómo esos movimientos parabólicos que habitualmente se dan en Bitcoin, lo primero que vemos es un movimiento mucho más lineal, esta vez, este ciclo con Bitcoin. Puede ser por la adopción, puede ser por ese nuevo mercado también de derivados que se ha generado en torno a Bitcoin, tanto con ETFs como con opciones, como con futuros, un mercado mucho más maduro, pero puede ser también porque realmente no ha llegado esta vez en este ciclo las condiciones financieras para que el movimiento parabólico se dé. Hemos visto inyecciones de liquidez muy importantes en aquellos años de 2020 cuando fue necesario, y hemos visto cuando en el ciclo de 2018, con una capitalización de mercado de 10 veces menos, fue mucho más sencillo catapultarse con movimiento parabólico. Yo lo que me voy a centrar es en el movimiento de ahora, en el movimiento que estamos teniendo y compararlo con ciclos anteriores. Ahora mismo tenemos al precio de Bitcoin en los 67.000 dólares, pero hace apenas un par de semanas llegó a tocar los 60.000 dólares. Pero eso, lo importante es comparar de, ¿puede seguir cayendo más? ¿Es ya buena zona de compra? ¿Por qué sería ya buena zona de compra? Y lo que quiero analizar en este gráfico son métricas que son objetivas. La primera de ellas que quiero mostrarte es cómo se ha comportado el índice de miedo en Bitcoin estos últimos días. En cuanto al indicador de miedo y de euforia, lo que hemos visto con estas semanas atrás, con el movimiento que ha generado, es que hemos llegado a estar por debajo del nivel de 10, que son niveles de miedo extremo, que pueden iniciar el reset de una nueva tendencia. No significa que justo vaya a ser el low que marque el mínimo de ese ciclo, pero dice, según la historia, y ahora vamos a ver algunos puntos clave en el gráfico, que pueden ser niveles donde a partir de ahí, cuando sale el máximo miedo, el mercado puede ser capaz de reacumular y hacer esa nueva vuelta al alza en las próximas semanas. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo? Niveles que vamos a ver aquí, diciembre del 2018. Recordad esa fecha, diciembre de 2018. Nos vamos a la gráfica. Diciembre de 2018. Estábamos aquí. ¿Sí? Vamos a ir a ver dónde estábamos cuando cayó en marzo de 2020. Marzo de 2020. Nos vamos a venir por aquí y estábamos en esta zona. ¿Sí? Aquí se ve. Marzo de 2020. Nos vamos a ir a la gráfica otra vez. Vamos a ver dónde estábamos con esta caída en junio del 22.
junio del 22. Junio del 22, aquí. Otra vez aquí. Junio y julio de 2022. ¿Qué estamos viendo además? Hasta final de mes están las plazas gratuitas para entrar en mi formación, para entrar con beca sin tener que pagar nada. Es una oportunidad única. Tienes hasta final de mes, aprovecha la oportunidad. Luego cuando cierre me vienen a hablar, que si abro, que si tal. La oportunidad es ahora, es ya, esto no espera. Es la manera en la cual vas a poder salir de ese círculo de ganar, perder, perder, ganar y no terminar de ser rentable y no entender lo que pasa en el gráfico. Así que tienes toda la información en la descripción, tienes un link donde dice becas, aprovecha la oportunidad, quedan pocos días, pero estás a tiempo. Es muy sencillo y es ahora o nunca. Podemos ver noviembre del 22. Noviembre del 22. Lo tendríamos aquí, fijaos, más alto incluso. Octubre, noviembre del 22. Nos vamos a ir a ver cómo estaba en esas caídas que se dieron, por ejemplo, en agosto del 24, que recuerdo que hubo, creo allí, algo de miedo, tanto en agosto del 24 como en abril del 25. Agosto del 24, abril del 25. Agosto del 24, aquí lo tenemos, agosto del 24 y abril del 25, que sabemos que vinieron las tarifas, ¿sí? Tenemos aquí, como a finales de febrero, marzo, abril, aquí lo tenemos, también vimos movimiento bajista importante, que son estos picos de aquí abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos considerar cuando vemos que los picos de caída coinciden con picos de aumento del miedo? Pues obviamente de que es una condición que se da cuando hay esas liquidaciones masivas. De hecho, vimos cómo esa caída que se dio a finales de octubre también generó ese pánico de caída hacia esta zona. Lo que venimos a decir es que todos los rebotes importantes que ha dado el precio se han dado con la condición de que haya habido antes una condición de pánico extremo. A partir de ahí, aquí vemos una consolidación más grande, aquí un pico más momentáneo, ¿sí? Y ahora estamos viendo una consolidación un poco más grande. Que de hecho, si nos acercamos solo al último año, pues vemos lo que he dicho de abril del 25, ese low que generó el 27 de febrero, de hecho, llegando a 10. ¿Veis cómo se ha llegado varias veces después, en noviembre, cuando esas caídas de liquidaciones masivas? Vemos como en diciembre volvió a ese punto. Y vemos como estas semanas anteriores, con la última caída, ahora al inicio de febrero, ha llegado a 6, incluso a 5. El día 12 de febrero ha llegado a 5, o sea, el nivel más bajo de la historia en el indicador de pánico y de miedo. No significa que vaya a provocar un rebote ya, no tenemos evidencia de eso. Bien, pero sabemos que efectivamente son niveles extremos. Y por tanto, primera métrica importante a tener en cuenta. Ahora bien, quería mostraros análisis técnico también. Un análisis técnico a largo plazo, para que veamos primero de todo si es una buena zona o no. Y lo primero es simplemente una línea recta que pasa por el low del ciclo de 2018, que pasa por el low, por el mínimo del ciclo que empezó a finales del 22 y por dónde estaríamos ahora para entender si estaríamos en una zona interesante. Y lo que vemos es que ese inicio de ciclo y este inicio de ciclo nos llevan a una zona cercana a donde podría comenzar un nuevo ciclo. Bien, entonces al acercarnos a esa zona, detectamos que es una zona de interés a vigilar para que si el precio aquí empieza a reacumular y a formar suelo, coincide técnicamente con la línea de tendencia alcista de los dos ciclos anteriores, con lo cual nos daría una primera zona de situación de compra para el próximo ciclo en esta zona marcada que tenemos aquí.
Ahora bien, esa es una de ellas. La siguiente zona, ya no por línea de ciclos anteriores, sino por zona de análisis puro técnico, ya usando un poquito más mi método, es encontrar una zona en la cual haya demanda. Y estamos encontrando que en este punto, en esta zona que tenéis aquí marcada en gris, es una zona que coincide con zona de demanda. Con lo cual, una zona de compradores. Y por ello, pues le comenté a los estudiantes esta zona de 60, incluso esta zona de 50 y algo, que podía ser interesante. Casualidad o no, coincide esta zona que estoy diciendo con la línea de tendencia de los ciclos anteriores. Por tanto, empezamos a unir las piezas del puzzle. Además de todo eso que hemos visto con el indicador de miedo en niveles extremos históricos, nos hace una idea de que puede ser que si en esta zona se dan las condiciones y vemos que las velas empiezan a girar, sea realmente el suelo de este ciclo y el inicio del próximo ciclo. Pero eso no es todo, porque de momento hemos visto un par de métricas, pero me gustaría enseñarte dos métricas más o dos indicadores más que pueden ser útiles en ciertas condiciones. Recordad, estamos viendo una gráfica de semanal. Cada vela, cada barrita tiene una semana de duración. Es largo plazo. Si te quieres perder en el movimiento del precio en gráfica de un minuto, allá tú. ¿Es para hacer trading? Ok. Si quieres invertir, esto es lo que tienes que saber. ¿Sí? Entonces, ¿qué más podemos ver en cuanto a análisis técnico? Siguiente, el mercado en este punto está formando un movimiento de caída que se detuvo en este punto de low, que respetó y formó un banderín de bajada que expliqué que si rompía podía dar caída porque no recuperaría los niveles clave, y a partir de ahí ha hecho un banderín de bajada. ¿Dónde ha llegado ese banderín de bajada? Casualmente ha llegado también a una zona de mi interés con mi propio sistema de trading ZPG, donde es zona de posible reversal, de zona patrón gatillo, ZPG. Esta sería también otra zona más que confluye, coincide con lo que os he enseñado hace un instante de línea de tendencia y de zona de demanda. Todo en zona de pánico, miedo extremo. Con lo cual, vamos acotando la zona y nos va dando fuerza la tesis de que es una zona interesante en este momento. Pero eso, para mí, no es todo. Quiero añadiros algún indicador extra, alguna métrica extra que os dé también una referencia de ciclos anteriores, porque esto es análisis puro técnico mío. Yo decido que es zona de demanda, yo decido poner la línea de tendencia ahí, yo decido poner el Fibonacci de esta forma, por tanto, es algo que yo puedo tener confianza, pero tú no. Si no confías en mi sistema, pues es lógico que desconfíes de que pueda funcionar o no. Por tanto, me parece también importante poner otras métricas más globales, visuales, objetivas, que puedas identificar como posible zona. Bien, hemos visto la del pánico y miedo extremo, eso es obvio, bien, es objetivo, bien, se mide siempre igual y tenemos ese pico extremo. El resto es análisis técnico mío. Y ahora que quiero ponerte análisis técnico también objetivo, de forma objetiva, con un par de métricas solo. Pero antes te voy a pedir que si estás disfrutando de este vídeo, si quieres que siga subiendo más vídeos con análisis y seguimiento cada semana, déjame un buen like y un comentario diciéndome qué te parece este análisis que estoy haciendo con Bitcoin, si tú crees que esta zona va a funcionar o no para formar ese posible suelo en las próximas semanas. Si no estás suscrito, dale a suscribir y activa la campanita para no perderte próximos análisis. Continuando con esas métricas, ¿cuál va a ser la siguiente que te ponga? Va a ser una muy simple, una media móvil de 200 en gráfico semanal. ¿Qué significa esta línea morada? Simplemente es el precio medio de las últimas 200 semanas. ¿Por qué 200 semanas? Porque es más o menos 4 años, aproximadamente. ¿Bien? ¿Y por qué esto es importante?
porque si conocéis los ciclos de Bitcoin, sabemos que tienen una duración media de 4 años. Por tanto, estamos viendo el precio medio de los últimos 4 años reflejado en una línea y además coincidiendo no al azar, sino con un ciclo que es habitualmente de 4 años. O sea, no son 4 años porque sí, es porque 4 años es una métrica clave donde muchos de los ciclos económicos, no solo de Bitcoin, se ven reflejados y por eso esta métrica es tan importante. Porque yo podría cambiar el nivel o la medida de esta línea, que poner 250 o poner 500 periodos. Todo está bien y podría encajar perfecto y alguna vez mejor o peor. El poner 200 semanas suele funcionar porque tanto el ciclo presidencial americano como el ciclo de Bitcoin, ambos suelen tener una duración de 4 años aproximadamente. Con lo cual, el precio medio de los últimos 4 años es relevante. Bien, ¿qué sucede cuando el precio de Bitcoin llega allí y no lo que yo creo que pueda ser importante? Pues da la casualidad que en esa zona es donde hizo el ciclo del suelo de 2018 para iniciar esa subida. Incluso con la caída de esa pandemia, aunque intentó caer, al final acabó rebotando desde esa zona. Lo que es interesante además es que en el ciclo anterior el mercado estuvo por debajo cotizando, formando ese rango que hemos hablado. ¿Sí? Ese hombro cabeza a hombro que está subido el vídeo aquí en el canal cuando estábamos en esta zona despegando y estábamos viendo la posibilidad de ese giro. ¿De acuerdo? En esta ocasión el precio vino por debajo de ese precio medio de 200 semanas y acumuló durante unas semanas para finalmente formar ese suelo, recuperar esa métrica, fijaos cómo apoya en ella, y confirmar ese movimiento al alza. Ahora hemos vuelto a esa zona. Lo cierto es que también ha estado cotizando debajo de ese precio. Un precio medio en este momento de unos 68.000 dólares. ¿Sí? Pero vimos cómo cayó estrepitosamente hasta los 60.000. Rechazando de momento. Puede ser que rechace como hizo acá. Puede ser que construya una base. O puede ser que la reviente para consolidar las próximas semanas y luego darse la vuelta. Lo que es importante es que hasta que no llega a esta media no se forma el suelo. Eso está claro. Suelo, 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 debajo, ¿sí? Recupera, forma suelo y se va. ¿Y ahora qué va a hacer? Vamos a verlo. Por eso no tomo solo esta métrica de la media móvil, nos da una referencia y le uno las otras piezas del puzzle a Bitcoin para ver cómo se comporta. ¿Bien? Porque es importante tener todo un sistema de inversión o de trading para poder no solo ir adivinando, sino un sistema claro donde te diga, no solo con una cosa que puede variar, te puedes utilizar para que te sirva para generar el suelo, no. Hay muchas métricas, porque aquí no somos adivinos, estamos analizando, ¿sí? Y estamos viendo cómo ese movimiento que nos dio esta caída, este canal y esta caída, ha llegado de nuevo a esa zona de demanda, a esa zona de la LT, a esa zona de la media móvil, a esa zona de Fibonacci. Por tanto, vamos uniendo confluencias. Vamos a meter una más. Una más que es el máximo del ciclo anterior. Llegó a esta zona, el máximo del ciclo anterior llegó a esta zona y coincide con que también en el ciclo anterior utilizó el máximo previo como zona para formar suelo. Máximo del ciclo anterior, viene a él, consolida en esa zona, máximo del ciclo anterior, viene a él y puede consolidar en esta zona, coincidiendo con la media de 200, coincidiendo con la zona de demanda, coincidiendo con la LT, coincidiendo con el Fibonacci,
coincidiendo con el pánico extremo. Entonces, cada uno debe sacar sus conclusiones y entender que el precio no es una casualidad que haya llegado hasta esta zona. Pero, como sabemos, que lo rompa y se quede un poquito más abajo, incluso que ranguee, forme ese low y luego ya suba, lo que vaya a hacer el precio en el corto plazo dentro de esa zona es algo más etéreo, un poquito más difícil de proveer. Lo que hay que tener en cuenta es si es una zona válida o no. Y eso, con métricas como estas, podemos entender si son más útiles o no estas zonas que estamos llegando. Por tanto, para mí, zona a vigilar. Mi consejo para esta semana es simple. Deja de mirar el gráfico cada 5 minutos esperando un milagro. Ya tienes las zonas, ya has visto las métricas y el análisis. El mercado está haciendo su trabajo. Poner a prueba tu paciencia antes de premiar tu convicción. Si no tienes convicción, si no tienes confianza en el activo en sí, o no lo has estudiado lo suficiente, o no es para ti. En ambos casos, deja de mirar la gráfica cada 5 minutos. Si quieres aprender a leer el mercado así, como te he mostrado, con calma, con datos, sin el estrés de no saber qué está sucediendo y hasta dónde puede llegar, estás en el lugar correcto. Voy a estar subiendo más actualizaciones como esta, con nuevas métricas, siguiendo muy de cerca cómo reacciona el precio durante las próximas semanas. Para no perderte nada, suscríbete ahora, activa la campanita para que te notifique de los nuevos vídeos y déjame un buen like y un buen comentario diciéndome qué te parece este tipo de análisis y si cumplirá o no con esta zona. Nos vemos en el próximo vídeo, zona patrón gatillo.